y analizar. No es lo mismo, decía antes, ¿no? Un alumno que tenga un razonamiento matemático bajo y sus notas sean altas. El esfuerzo que está haciendo ese alumno es brutal, es tremendo. Aunque saque las mismas notas que otro, que su razonamiento sea alto, ¿no? Pues no puedes tratar igual a los dos alumnos aunque tengan la misma nota. Bueno, bienvenidos al programa del día de hoy. Estoy súper feliz porque tengo un invitado directamente desde España. Me acompaña un profesor, un ingeniero informático, especialista en inteligencia artificial y seguridad de la información. Él fue Top Voice en la GLIN Inteligencia Artificial en el 2023. Los artículos que este hombre está publicando y todo lo que él está mencionando a nivel de redes sociales, o sea, el contenido de valor que él está agregando últimamente es espectacular. Estoy súper contento de tener el día de hoy al señor Jorge Calvo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emerson? Un placer poder estar aquí también con vosotros y muchas gracias por la presentación y por todo lo que has comentado de mi aporte, ¿no? en las redes sociales también. Bueno, yo comenté que tú estás desde Madrid. ¿Me confirmas desde dónde estás conectado en este momento? Sí, estoy conectado en España, en Madrid, exactamente. Estoy en un colegio de Madrid donde trabajo y ahora mismo pues aquí son las 4 menos 20 por ahí de la tarde. Ok, ¿y qué clases das a los chicos allí? Bueno, yo realmente soy profesor de matemáticas, aunque soy ingeniero de profesión, soy ingeniero informático, me especialicé en inteligencia artificial y doy matemáticas tanto en el colegio como en la universidad y también doy tecnología. Bueno, vamos a meternos de lleno de una vez allí y quisiera que tú me dieras como una visión general de en España, cómo tus chicos han venido adoptando esto de la inteligencia artificial, ChatGPT y todo esto, ¿cómo lo has vivido? Bueno, la verdad es que lo hemos vivido, pues yo creo como todo el mundo, ¿no? O sea, como toda Europa, como toda Latinoamérica probablemente, es decir, la entrada hace ya un par de años con ChatGPT, como se descendió la inteligencia artificial para que, pues, permitiese humanizar. Es decir, que todo el mundo, sin unos grandes conocimientos técnicos, pudiese utilizar este tipo de herramientas, pues fue un impacto muy importante, ¿no? Y en educación yo creo que pues estamos viendo que están siendo aún más, ¿no? Porque al final, tener esa herramienta disponible pues, nos permite pues llegar a una serie de productividad, vamos a decir así, ¿no? Ya entraremos luego si será buena o mala, pero por lo menos una productividad a la hora de pues, realizar tareas, ejercicios, incluso exámenes, evaluar, ¿no? Y eso pues creo que ha generado un impacto importante en educación. Creo que la inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse y en educación es así. Y realmente pues es algo en los que tenemos que preparar y hay que preparar al alumnado para convivir con esa inteligencia artificial cuando salgan de su carrera académica, ¿no? Porque la inteligencia artificial va a estar ahí y el valor añadido que podemos dar las personas al final ese es el valor humano, ¿no? Realmente todo lo que pueda ser automatizado se va a automatizar. Así que realmente pues, tenemos que cambiar la manera en la que tenemos que pues, educar con inteligencia artificial y educar también enseñando inteligencia artificial, ¿no? Yo soy, pues yo soy un defensor de que realmente hay que enseñar inteligencia artificial como tal, ¿no? Hay que saber lo que ocurre detrás de esa caja negra, ¿no? Cuando metemos una palabra y nos saca otra, pues eso es lo que nos permite desarrollar un poco también ese pensamiento crítico, reflexivo, importante. Ven, cuéntame algo, ¿los chicos te han hecho trampa? ¿Te han hecho trampa utilizando inteligencia artificial? No, Emerson, porque yo la verdad es que no les doy pie a eso. O sea, yo lo primero que empecé cuando empezamos a utilizar realmente en el aula, yo les invito a que lo usen. O sea, en mis clases les invito a que lo usen. Es decir, no tienen que cambiar ellos o prescindir ellos de una herramienta. Creo que la responsabilidad está en mí, en la manera de evaluarles y en la manera de obtener otros resultados de ellos y trabajar otras habilidades de ellos. Creo que está en nuestra responsabilidad y no en la responsabilidad de ellos para que yo les prohíba el uso de una herramienta, ¿no? Un recurso que tienen ahí tan potente. Yo soy el primero que les digo que lo usen, es decir, a mí en mis clases de la universidad, por ejemplo, que utilizamos lenguajes de programación para cálculos, preguntar a ChatGPT. O sea, a mí lo que me interesa es cómo desarrolláis ese cálculo, cómo llegáis a esas conclusiones, cómo hacer la pregunta. No me interesa ver el código del programa ni me interesa ver solo el resultado, ¿no? Entonces,
creo que el camino es ese, es decir, no vivir en un desafío constante, de decir, lo usas, no lo usas, a ver si te pillo, si no te pillo, sino no, tienes ese recurso, déjame a mí como profesor ser el responsable de cambiarte la manera de evaluar y cambiarte la manera en la que las competencias tienen que ser enseñadas. Ven, ¿y tus compañeros, hay resistencia de algunos de ellos o cómo lo ves? Sí, realmente hay resistencia, Emerson. O sea, te engañaría si dijera que todo esto es fantástico, ¿no? Y maravilloso. No, pues hay compañeros y compañeras en las que es más complicado adecuarse a esto, lo ven como un desafío, pero tanto en colegio como en universidades, o sea, en todos los lados, ¿no? No simplemente en unas etapas concretas. Lo ven como un rival y bueno, ahora cómo voy a evaluar, ahora cómo voy a poner mi examen, si realmente con ChatGPT pues pueden tenerlo en un momento las respuestas. Bueno, pues es que a lo mejor la manera es que tu examen está obsoleto, ¿no? Y eso que tienes que cambiar. Pero sí hay un rechazo importante por ciertos sectores y esto al final es un rodillo que nos tenemos que adelantar a él porque eso nos terminará aplastando, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, a diferencia de Internet, yo creo, cuando entró, o los buscadores de Google, creo que toca una parte cognitiva del ser humano que antes nos pensábamos que era muy nuestra y ahora no lo es tanto, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde está un poco ese punto de inflexión. Te voy a invitar a que hagas un poquito de memoria, ya que me dices que de profesión eres ingeniero informático. Quisiera que me digas cuándo fue la primera vez que interactuaste o que escuchaste temas relacionados con inteligencia artificial, machine learning. ¿Cuándo fue esos primeros instantes tuyos? Pues mira, esos primeros instantes míos, yo llevo trabajando en inteligencia artificial bastantes años, pero mis primeros inicios fue finales de 2016 aproximadamente. Yo me empecé me llamó la atención mucho, ¿no? El sistema predictivo, es decir, cómo se podían predecir datos. Pues por aquel entonces era un poco esa parte de inicio de machine learning, ¿no? De aprendizaje automático que después me llevó al aprendizaje profundo. Pero bueno, fue la manera también un poco estadística, un poco matemáticas. Me iniciaban también un poco en mis clases de matemáticas, ¿no? Cómo dar clases. Y ahí es donde fue un poco esos inicios, ¿no? A ver un poco cómo yo podía predecir ciertos datos a base de otros datos, los errores que se podían cometer. Y de ahí me llevó, pues en el 2018, a hacer un proyecto muy interesante que fue trabajar con las emociones. Es decir, me empecé a influenciar mucho de cómo iba el computer vision, es decir, la parte de inteligencia artificial con visión, ¿no? Con reconocimiento facial, el reconocimiento de ciertos gestos con las caras, con las manos, con los dedos. Y entonces empecé a hacer varios proyectos, ¿no? Uno de ellos fue un proyecto que fue cómo podía reconocer las emociones de los cuadros, es decir, los retratos de los cuadros, cómo las podía reconocer utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y fue un proyecto muy, muy interesante que, bueno, pues ganó algunos premios y estuvo publicado. Y luego también otro proyecto que trabajé fue como, bueno, la lengua de signos, ¿no? Es decir, cómo un sistema de inteligencia artificial pues, podía reconocer, ¿no? Los signos que hacíamos con las manos para traducirlo a una lengua de signos, ¿no? Eso te estoy hablando de 2018, el siguiente fue en 2019, o sea, antes de ChatGPT, antes de OpenAI, de todas estas grandes empresas, ¿no? Era un poco esa idea. Y ahí es donde ya me empecé a especializar, me formé, me hice un máster y bueno, y actualmente pues en el doctorado, ¿no? En el que estoy investigando en la parte del lenguaje natural. Oye, qué súper eso que acabaste de mencionar, realmente yo no lo he visto, o sea que existen ya, por ejemplo, aplicaciones que si yo abro mi cámara y alguien me hace los signos, ¿yo podría traducir eso? Sí, exactamente. Luego si queréis pongo el enlace del proyecto y efectivamente, sí, era un proyecto de lengua de signos donde, bueno, era el morfológico, es decir, solo reconocía una letra por cada signo que hacía, pero bueno, con las letras podías generar una palabra, ¿no? Y lo hicimos así y fue un proyecto educativo, es decir, cómo podíamos enseñar la lengua de signos en los colegios y cómo la inteligencia artificial pues, nos permitía hacer de una manera pues, mucho más didáctica, mucho más motivadora también para el alumnado y bueno, fue un proyecto también bastante interesante y bueno, también fue premiado como un proyecto de tecnología inclusiva. Oye, ese proyecto, si en este momento lo sigues trabajando, está súper interesante que lo sigas sacando adelante, sí. Porque realmente eso impacta en la vida de las personas, porque
Ellos simplemente con una aplicación uno podría entender este tipo de personas que lo requieren, Efectivamente. ¿No? Sí, sí, además fue un proyecto que yo lo empecé a trabajar y tuvo su mayor impacto sobre todo cuando llegó la pandemia, ¿no? Y fue por la mascarilla. Es decir, al final muchas personas sordas son capaces de, bueno, estar más cerca de ese entorno más real, ¿no? Porque son capaces de leer los labios, pero claro, el momento de la mascarilla fue como si les pusiésemos Uy, claro, los otro dejamos escalón ciegos. más, ¿no? Eso es, otro escalón más, ¿no? Y otra dificultad más, ¿no? Y yo me acuerdo, Emerson, que yo empezaba mis ponencias muchas veces como con 3 vídeos, ¿no? Y les ponía un vídeo donde yo hablaba y les comentaba una ciudad donde viajaba y todo el mundo lo sabía. Luego ese mismo vídeo le quitaba el sonido y más o menos algunos podían saber dónde había viajado porque me entendían por los labios. Y el último vídeo era igual, con otra ciudad diferente, pero con mascarilla. Y ahí nadie era capaz de saber dónde yo había viajado, ¿no? Porque nadie me podía entender. Entonces, ahí era como poco situaba yo a cómo estaban las personas sordas en el momento de la pandemia, ¿no? Y eso tuvo mucho impacto. Oye, qué buen proyecto realmente. Y si sigues teniendo avances en eso, pues vamos a estar muy pendientes porque en este canal pues impulsamos muchísimo ese tipo de aplicabilidades basadas con tecnología sí. Y más que todo os compartiré el enlace. El proyecto es verdad que luego lo tengo más parado por temas, bueno, se llevó a desarrollo, en otras empresas lo han trabajado. Yo solo trabajé para la parte educativa, casi todo trabajo para educación, por lo tanto yo no intento vender nada con mis proyectos, sino simplemente enseñar con ellos. Y ahí está, pero bueno, os lo compartiré para que lo veáis y veáis un poco los resultados también en el aula, por supuesto, ¿no? Claro, qué bonito sería ese aporte y que de pronto alguna empresa o alguien lo pueda continuar para llevarlo a una aplicabilidad final, que lo que te decía, algo simple, que la persona abra una cámara y automáticamente haga traducción simultánea para este tipo de personas. Eso sería espectacular, te cuento que eso sería genial. Sí. Hay empresas ya que se dedican a ello y tienen la verdad que plataformas muy interesantes sobre esta inclusividad, ¿no? Que al final es también lo que buscamos con la inteligencia artificial. ¿Y el otro proyecto que hiciste, me dices que también ganaste premios? Sí, el otro fue Face Feeling, se llamaba, era un proyecto que lo que hacía era reconocer las emociones de los cuadros, ¿no? Yo tenía aquí igual, es un proyecto de educación, tenía a los alumnos y todo el proyecto nació por una pregunta muy simple que decíamos, oye, ¿podíamos saber cómo se sentía la Gioconda cuando la pintó Leonardo? Y podemos saber muchas cosas sobre ella, ¿no? Podemos saber quién la pintó, cómo se pintó, qué tipo de pintura se usó, incluso, pues bueno, pues diferentes, pero no podíamos saber cómo se sentía ella, ¿no? Cuando la estaba pintando, ¿no? Y de ahí nació esa pregunta y entonces se me ocurrió bueno, por la inteligencia artificial y por medio del patronaje de las caras, sacar la emoción, es decir, al final era cuantificar una emoción, es decir, cómo de contenta estás o cómo de triste estás o cómo de sorprendida estás en función a tus patrones de la cara, ¿no? Y eso se trasladó a diferentes cuadros aquí en el Museo del Prado de Madrid, entonces, bueno, lo trasladamos luego a que el alumno pudiese replicar la emoción del cuadro que estaba estudiando, ¿no? Gracias a la aplicación, entonces eso trabajamos la parte emocional también con el alumnado, que es muy interesante. Y luego me hizo mucha ilusión porque trabajé con un gabinete para niños con autismo y bueno, pues la aplicación se llevó también ahí, trabajando de otra manera, trabajando con los colores, con pictos, que son pictogramas que son como trabajan los niños con este trastorno de autismo, y trabajar las emociones también, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos educativos que al final lo que buscan es mejorar el aprendizaje del alumnado, ¿no? Que tienes delante. Oye, eso es otro golazo que me acabaste de comentar y ojalá se le pudiese dar también continuidad, porque si algo tienen los niños que están dentro del espectro autista, es que muchas veces a nosotros se nos dificulta reconocer qué está sucediendo en esa persona para poderlo orientar o poderlo ayudar, Correcto. ¿no? Sí, correcto. Es algo, a mí ya se me escapaba de las manos, yo no soy especialista en ese campo, igual que en el campo de la lengua de signos tampoco era especialista, pero me junté con gente que sí lo era, y en este campo igual, ¿no? Yo tenía una idea, la plasmé en cuadros y compañeros y compañeras especialistas pues se lo llevaron a su campo, ¿no? A su especialidad, y dijeron, oye, Jorge, pues mira, en vez de esto con números lo puedes poner con color, en vez de esto con tal lo puedes poner de esta manera, ¿no? Y nos permite ayudar, ¿no? Y bueno, pues así fue, ¿no? Y fue como esa aplicación, pues bueno, pues pudo ayudar a diferentes sectores, ¿no? Del alumnado.
Qué súper, qué súper. No, de esto que acabamos de hablar, pues yo saco dos conclusiones comparativas con Latinoamérica, y es que efectivamente Europa está más avanzado en temas de accesibilidad e inclusión, y por eso es que ese tipo de proyectos generalmente nacen desde allá. Y eso Claro. es muy bueno, y ojalá que las personas que nos están escuchando en Latinoamérica lo repliquemos, porque realmente aquí estamos muy, muy atrasados en ese sentido. Y dos, ahora que mencionaste lo del arte, es muy común para los que nos están viendo y nos están escuchando en Europa. Es más común, por ejemplo, ir por la calle y ver galerías de arte, son más artísticos. Mientras que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica es súper rarísimo que tú, o sea, si acaso una que otra en lugares muy específicos, Ya. de tú encontrarte con, por ejemplo, cuadros o galerías de arte. En ese sentido también somos muy diferentes. Sí, en ese sentido sí. Yo creo que también Madrid tiene una cierta ventaja, que es tenemos el Museo del Prado aquí en Madrid, que es probablemente uno de los museos más importantes del mundo. Y eso a nivel, pues bueno, pues sociedad o incluso a nivel educativo, ¿no? Prácticamente todos los colegios de aquí de Madrid, todos visitan por lo menos una vez al año el Museo del Prado, ¿no? Hay que conocerlo, ¿eh? Y hay que conocer ese arte, conocer a sus pintores, Goya, Velázquez. Entonces eso también nos da, bueno, pues un plus educativo, ¿no? Y este tipo de proyectos que nacen sobre el arte. Bueno, aquí también es verdad que yo donde yo trabajo, pues la asignatura de artes da mucha importancia, ¿no? La plasticidad con la que se trabaja este tipo de habilidades. Pues bueno, qué bonito es poder mezclar tecnología, arte y emociones, ¿no? O sea, hacerlo todo de una manera totalmente transversal y realmente estudiar todo utilizando, pues bueno, pues un proyecto que atraviese, por decir así, tres asignaturas que parecen a lo mejor completamente, pues bueno, antagónicas, ¿no? Una de la otra, ¿no? Es decir, el arte y la tecnología, bueno, pues como los cuadros se pueden estudiar a través de inteligencia artificial. No, y las diferentes aplicabilidades que tiene, como me mencionaste el tema de las emociones, llevarlo por ejemplo a niños con autismo se me hace Sí, espectacular. Lo que pasa es que, mira, nosotros no somos conscientes de la gran cantidad de población vulnerable que requiere este tipo de tecnologías, y nosotros aquí en el canal impulsamos bastante la inteligencia artificial y la tecnología, indicándole a las personas que finalmente esto lo que busca es mejorar la calidad de vida. Y los ejemplos que me totalmente. estás dando son espectaculares, o sea, es finalmente lo que aplica. Eso es, sí, sí. Al final yo creo que lo que tenemos que hacer, Emerson, es humanizar la tecnología, ¿no? Y en este caso, pues humanizar la inteligencia artificial. Creo que si una tecnología tiene algo positivo es porque nos permite, bueno, pues ser mejores en lo que estemos haciendo, ¿no? Es decir, si tú tienes una tecnología en el aula, es porque te permite ser mejor profesor o por lo menos mejorar tu práctica docente, ¿no? Entonces, ese es el potencial que debe tener la tecnología, ¿no? Esa herramienta que te impulsa, que te da un extra, ¿no? Pues para motivar al alumno, para conseguir evaluarle mejor, para personalizar su aprendizaje, etcétera. Porque si no te aporta eso la tecnología, realmente no la tengas, ¿no? Y te hablo de educación como te puedo hablar de cualquier otro ámbito, ¿no? En medicina o en industria o en cualquier otro sitio. Súper, súper. ¿Me comentas que en la universidad también eres docente de matemáticas? Sí, en la universidad estoy en el grado de inteligencia artificial y computación. Este año estoy en primero y doy matemáticas, concretamente álgebra, ¿no? El álgebra es una de las asignaturas que van muy ligadas a la parte sobre todo de machine learning y deep learning, ¿no? Entonces hay que tener muy buena base de álgebra para luego entender todo lo que te viene después encima, ¿no? Te cuento que yo en el colegio era un estudiante rebelde. Rebelde en el sentido de que me decían, tiene que estudiar ecuaciones, álgebra, y yo era rebelde y decía, pero eso para qué me va a servir a mí en la vida. O sea, Claro. yo era de los rebeldes, y ahora que estoy hablando contigo me doy cuenta que esto tiene de vital importancia porque nos ayuda a desarrollar la lógica, a entender cómo llegar a solucionar esos problemas grandes. ¿Tú qué mensaje le puedes dar a esos estudiantes rebeldes que hoy en día también, como yo, lo deben ser en este momento? Sí, yo creo que rebeldes todos, yo creo que hemos tenido, ¿no? Una época un poco rebelde, yo también me incluyo. Yo no era bueno en matemáticas, bueno, no era malo tampoco, pero no imaginaba que iba a poder ser un docente de matemáticas en la universidad, ¿no? Y al final, mi cambio de chip fue cuando me di cuenta realmente lo importante que son las matemáticas para todo lo que a mí me iba a gustar, que era la inteligencia artificial. Es decir, si yo quería ser bueno en inteligencia artificial, tenía que empezar siendo bueno en matemáticas, ¿no? Y en estadística, porque era el valor añadido que yo podía dar por encima a lo mejor de otras personas que a lo mejor pues conocen la inteligencia artificial de una manera más superficial, ¿no?
Entonces, ese valor añadido que yo me daba, pues bueno, pues conocer el álgebra, saber por qué o sea, al final una máquina, ¿cómo ve una imagen? Pues la ve como una matriz, ¿no? Y una matriz es álgebra, ¿no? Si yo controlo bien cómo es una matriz, pues no me hará falta entender ciertas cosas porque las voy a tener ya prácticamente innatas, ¿no? de mi conocimiento matemático, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo utilizo en ejemplo con mis alumnos en clase, ¿no? Y es como cuando ven la película de Matrix, ¿no? Yo les digo, vea, esta película, pues el poder leer el código verde, ¿no? Es lo que te permite estar un paso por encima, un paso por delante de todas las personas que solo ven la forma gráfica, ¿no? Entonces, esos son muchas veces las matemáticas, la inteligencia artificial, ¿no? Y también es muy importante el cómo el docente las imparta, ¿no? Cómo las transmite. A mí me encanta impartir matemáticas siempre desde un punto de vista real, ¿no? Es decir, si estamos hablando de matrices o hablamos de vectores, pues hablemos de imágenes, hablemos de cuadros, hablemos de píxeles, hablemos de cosas que son mucho más cercanas para mis alumnos que simplemente de números. Y ahora que estás ahí tan cerquita de la educación relacionada con inteligencia artificial, aparte de tus dos proyectos novedosos que son muy buenos, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Algún otro proyecto que tú hayas visto en mente que digas, oye, qué buen proyecto aplicando inteligencia artificial? ¿Qué has escuchado por ahí? Sí, a nivel personal mío o que haya escuchado, no, personal tuyo, por ahí. Personal tuyo. Sí. Bueno, yo como me dedico, sobre todo en el colegio, también me dedico a la parte de innovación, ¿no? Al final toda mi idea va hacia innovar en educación, ¿no? Y utilizando tecnología para ello. A mí me encanta, por ejemplo, trabajar ahora mismo una visión mucho más 360 del alumnado, ¿no? Es decir, cómo realmente podemos conocer a un alumno no solo por las notas, sino por la cantidad de datos que pueda generar, ¿no? En un colegio generamos un montón de información y muchas veces no sabemos leerla, ¿no? Sabemos analizarla, ¿no? Pues realmente cómo podemos, pues bueno, si un alumno, por ejemplo, tiene una capacidad de razonamiento matemático muy alta y lo contrastamos o lo correlacionamos con sus notas de matemáticas y esas notas de matemáticas pues son bajas, pues algo está pasando, ¿no? Es un alumno con mucho potencial y realmente no está sacando buenas notas. ¿Dónde puede estar el problema? Pues a lo mejor pues en problemas incluso familiares, a lo mejor es un alumno que sus padres están divorciados y tiene que cambiar de casa cada semana. Todo ese tipo de análisis mucho más profundo es lo que estoy trabajando ahora y con la inteligencia artificial nos podría ayudar a predecir ciertas notas o ciertos estados del alumno, pues a lo mejor a un año vista o a 6 meses vista, para podernos como docentes adelantarnos, ¿no? a esos casos. Entonces, es uno de los proyectos en los que yo ahora estoy metido en educación y me encanta el poder, pues bueno, tener el docente una herramienta como mucho más objetiva para tomar decisiones, no tan subjetiva. Nunca sin perder la subjetividad, porque somos profesores y tenemos que dar nuestro punto de vista personal, pero sí muchas veces el poder analizar datos de una manera correcta, no solo las notas. Las notas creo que al final es un valor más. Creo que hay muchos otros factores que se estudian, que se analizan, como hablaba, ¿no? Las aptitudes, ¿no? ¿Quién estudia las aptitudes realmente en un colegio? Es decir, el razonamiento numérico, la memoria, la capacidad verbal, la capacidad no verbal. Ese tipo de cosas realmente se pueden relacionar con las notas académicas y con el progreso de un alumno en clase. Pues claro que se puedan relacionar y analizar. No es lo mismo, decía antes, ¿no? Un alumno que tenga un razonamiento matemático bajo y sus notas sean altas. El esfuerzo que está haciendo ese alumno es brutal, es tremendo. Aunque saque las mismas notas que otro, que su razonamiento sea alto, ¿no? Pues no puedes tratar igual a los dos alumnos aunque tengan la misma nota. Pues ese tipo de análisis que desde la educación y de los colegios se hace, ¿cómo podemos leerlo? ¿Cómo podemos analizarlo? ¿Cómo podemos predecirlo? ¿No? A mí es algo que me preocupa mucho como docente y creo que es algo en los que en un futuro vamos a poder estar. Mira que a mí me marcó bastante una profesora de español. Para dar otro ejemplo de aplicabilidades de la data que estás informando, te voy a dar otro ejemplo que sería muy bueno que lo tuviésemos en cuenta. A mí me marcó bastante una profesora de español porque en nuestra clase habían unos chicos, un par de chicos, uno especialmente, que era muy bueno jugando fútbol. Y ella indicaba que a las personas hay que dejarlas
dejarlas ser profesionales o especializarse en lo que verdaderamente ellas son buenas. Entonces ella decía, ese muchacho, yo no tengo ninguna relación con él, pero lo he investigado y realmente él es bueno en lo que hace. Y en las clases de ella justamente se cruzaba en las prácticas deportivas que podría tener en los intercolegiados. Entonces ella decía, yo soy consciente de que pues me tiene que cumplir aquí con un básico, con unos estudios básicos, pero conmigo cuenta con los permisos para ir a estudiar, para ir a practicar su deporte, porque realmente eso es en lo que él es bueno. ¿Cuántos estudiantes sería interesante que, por ejemplo, una inteligencia artificial le diga a usted, usted es bueno para las artes, usted es bueno para matemáticas, usted debería especializarse cuando llegue a los grados más altos en esas diferentes áreas? Porque muchas veces nosotros no tenemos asesoría, no tenemos quien nos diga, oiga, usted es bueno para el piano, deberías irse por ese camino, sino que generalmente nuestros padres en ese tiempo o todavía algunos quieren que nosotros seamos perfectos en todas las áreas. Y muchas veces nosotros somos fantásticos en cosas muy concretas. Totalmente, sí. O sea, yo siempre he sido defensor de que al final el docente, una de las grandes visiones o una de las grandes misiones que tiene es despertar el talento que tiene ese alumno. Es decir, porque todo al final tenemos un talento, ¿no? Más o menos escondido, más potente o menos, pero todos tenemos cierto talento. A todos se nos da bien hacer algo. Entonces, si como docentes lo podemos hacer, fantástico, pero si una inteligencia artificial nos puede ayudar en eso, nos puede mejorar esa predicción, vamos a decirlo así, porque, bueno, pues tenemos un análisis, como decías tú en ese ejemplo, ¿no? De esa profesora que se dio cuenta que su alumno podría tener un potencial mayor en otras asignaturas o en otras clases donde tenía que sacrificar la suya, ¿no? Pues si eso realmente tuviésemos datos objetivos que nos lo digan, pues realmente sería fantástico, ¿no? Claro, bueno, te voy a leer un par de noticias relacionadas con educación e inteligencia artificial. Permíteme, te comparto. La primera está relacionada con 6 tendencias de la inteligencia artificial para la educación. Entonces te las voy a comentar rápidamente y tú me darás tu respectivo análisis u opinión. La primera dice videos multilingües con avatares. Consiste en incorporar la IA en la creación de videos mediante lenguaje natural y avatares, los cuales pueden ser representaciones de los alumnos o personajes ficticios en diferentes situaciones y en varios idiomas, ofreciendo una experiencia educativa más personalizada y accesible a escala global. La segunda es ayuda en la preparación de asignaturas. Mediante el uso de herramientas como ChatGPT, los docentes pueden elaborar planificaciones didácticas, encontrar ideas para trabajar competencias, encontrar actividades novedosas o nuevas metodologías o facilitar la evaluación de los alumnos. La tercera dice apps educativas. El desarrollo de aplicaciones educativas tendrá un nuevo impulso con la implementación de la inteligencia artificial en sus procesos. Esto significa que las startups podrán integrar la inteligencia artificial en el desarrollo de aplicaciones, pero también incluir sus características en el diseño de contenidos de las mismas, llevándolas a las aulas. Las otras dicen experiencias de aprendizaje personalizadas. El aprendizaje adaptativo tendrá un impulso nuevo mediante el uso de la IA, ya que a través de este se puede medir de mejor manera el desempeño de los alumnos y optimizar su educación, adaptando los contenidos que éste requiere, así como su tiempo y sus preferencias. Este está un poquito relacionado con lo que acabamos de vamos a hablar. Sí. Creación de materiales educativos en corto tiempo. Mediante el uso de la generación de imágenes por inteligencia artificial, se pueden crear materiales con infografías, presentaciones u otras, usando herramientas como slides, Tone o las cuales son capaces de convertir texto en imagen o video. Y bueno, ahorita ya tenemos incluso Sora, ¿no? Que próximamente ya va a estar disponible para crear videos con ellos. Bueno, integración de la IA en los estudios artísticos a través de la creación de imágenes y videos con herramientas como Midjourney, DALL-E, Runway, los cuales pueden ser utilizados para impulsar la creatividad de los alumnos y apoyar el aprendizaje de distintas técnicasапtísticas. Bueno, esas son como las tendencias. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, a ver, las que me está viendo son tendencias totalmente reales, ¿no? Que están ocurriendo ya en educación.
Yo tengo mi propia opinión, Emerson, sobre algunas en concreto. La 4, sobre la que hablábamos antes y hemos hecho referencia, que es un poco esa personalización del aprendizaje. Creo que ahí la inteligencia artificial, efectivamente, como hemos dicho, nos ayuda bastante, ¿no? Porque nos crea un poco ese learning path que llaman, ¿no? Ese camino de aprendizaje personalizado, porque nos permite, la IA se readapta, ¿no? al conocimiento que va dando el alumno, y eso ya vemos herramientas hoy en día. Pero luego hay, en la parte de creación de contenidos, en la parte de creación de unidades didácticas, ahí yo me gustaría pararme un momento, ¿no? Porque creo que es algo importante. ChatGPT al final es una herramienta que no tenemos totalmente testeada, ¿no? Y tiene sus sesgos y tiene sus incoherencias muchas veces, y realmente hay que tener cuidado porque nosotros estamos educando con los outputs que nos está sacando esa herramienta, ¿no? Entonces hay que tener una gran reflexión, ¿no? Y un gran pensamiento crítico como docente cuando tú te ayudas de estas herramientas para llevarlas al aula, ¿eh? Evaluar con ChatGPT creo que aún no estamos preparados. Y lo digo sinceramente, el que nosotros podamos crear un examen, ¿no? O unas unidades que podamos evaluar a un alumno solo con lo que lanza ChatGPT, creo que no estamos preparados, y creo que ChatGPT tampoco. Creo que es una ayuda en el sentido de que somos más productivos a la hora de, bueno, pues ganar tiempo para generar cosas, ideas que a lo mejor pues somos personas, ¿no? Y tenemos días malos, días más espesos, que no tenemos tantas ideas para generar actividades, y ChatGPT nos puede echar la mano en eso. Pero al final tenemos que limarlas, tenemos que perfeccionarlas, tenemos que reflexionar sobre ellas. Y yo soy un poco reacio, ¿no? A cuando directamente solicitas a ChatGPT y eso mismo que te lanza lo llevas al aula, ¿no? Sin antes haber pasado un poco por tus manos y por tu reflexión como docente, ¿no? Porque es complicado en esa parte, ¿no? Y en la integración de vídeos, ¿no? Y la parte más artística, pues igual. Yo creo que también hay que tener cuidado, ¿no? Con esos sesgos, ¿no? Yo en LinkedIn hablaba hace unas semanas, ¿no? sobre estos sesgos que ocurren y que muchas veces no los vemos, ¿no? Y al final la inteligencia artificial, la IA generativa, arrastra sesgos, ¿no? Y los perpetúa durante toda la creación o la generación de sus modelos, a gran escala, es decir, sesgos de género, sesgos de raza, en muchos casos hay que tener cuidado, ¿no? Porque estas imágenes luego se llevan al aula, hay que saber gestionarlas, ¿no? Y no lógicamente evitarlas, pero sí saber que existen y aprovecharlas, ¿no? E incluso aprovecharlas educativamente para poder trabajarlas en el aula, ¿no? Cuando ocurre un sesgo de este tipo. Entonces, creo que la IA generativa es una gran herramienta, o sea, sobre todo productiva. Es decir, yo creo que yo muchas veces pongo el ejemplo cuando doy mis ponencias, digo, bueno, al final, antes como profesor, ¿qué hacíamos, no? Bajábamos de casa, cogíamos el ascensor, íbamos al coche, nos montábamos, un semáforo, una rotonda, otro semáforo, paso de cebra y ya salíamos a la carretera y ya al colegio. Ahora con la IA generativa, que es nada, bajo de casa, me subo al coche y en autovía directo al colegio. O sea, me ha ahorrado todo ese camino, ¿no? Pero al final tengo que seguir haciendo el trayecto, ¿no? Y ahí es donde, como docente, tenemos que dar ese valor añadido, ¿no? para ello. Mira que ahora que mencionaste de esto aplicado a la educación, hay que tener muchísimo cuidado porque he escuchado varias noticias y he leído varias noticias relacionadas también desde el ámbito laboral. La otra vi una noticia de un abogado que sustentó todo su caso basado en ChatGPT, y ChatGPT le armó bien todo y resultó que era falso. Sí. Y se veía súper coherente. Hay que tener mucho cuidado. También ha habido casos de selección de trabajo, ¿no? Herramientas de inteligencia artificial a la hora de seleccionar puestos de trabajo, pues también ha habido sesgos ahí que luego se han demostrado, empresas en los recursos humanos, bueno, pues hay que tener cautela, ¿no? Porque todavía no sabemos muy bien cómo se arrojan, incluso digo, los propios ingenieros de las grandes compañías, que es otro tema que hay que tener en cuenta. Al final la inteligencia artificial en todo el mundo está controlada por 4 o 5 empresas grandes. El resto vamos un poco atrás de ella, ¿no? Pero al final son las empresas privadas potentes las que tienen el poder de estos grandes LLMs, ¿no? Y de estas grandes IA generativas. Y ellos, pues bueno, también manejan, ¿no? Y moldean un poco sus modelos a sus intereses, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado, sobre todo en sectores como es la educación o la medicina, o sectores, en este caso, mucho más sociales, ¿no? Mucho más públicos. Bueno, estás mencionando una palabra sesgo y eso nos lleva a la siguiente noticia que te tengo preparada acá.
y Sí. está relacionado directamente con las Naciones Unidas. Hace poquito sacaron un artículo y habla justamente sobre la inteligencia artificial ya reproduce estereotipos de género. Y pues es algo preocupante desde lo que manifiestan ellos. Y dice lo siguiente: en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8, un estudio realizado por la Agencia de Educación pone de manifiesto preocupantes tendencias de las herramientas de procesamiento del lenguaje natural en las que se basan las plataformas de inteligencia artificial generativa, al generar estereotipos de género, raciales y contenido negativo sobre personas homosexuales. Dice: la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, publica este jueves un estudio, que vamos a dejar el enlace acá para que lo vean, que examina los estereotipos presentes en las herramientas de procesamiento del lenguaje natural en las que se basan plataformas de inteligencia artificial generativa, las más populares, titulado Prejuicios contra las mujeres y las niñas en los modelos de lenguajes grandes. Este documento revela pruebas inequívocas de prejuicios contra las mujeres en los contenidos generados por cada una de estas plataformas. Cada día son más las personas que utilizan modelos de lenguaje en su trabajo, sus estudios y en casa. Estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial tienen el poder de moldear simultáneamente las percepciones de millones de personas, por lo que incluso pequeños sesgos de género en su contenido pueden ampliar significativamente las desigualdades en el mundo real, declaró la directora general de la UNESCO. Nuestra organización pide a los gobiernos que desarrollen y apliquen marcos regulatorios claros y a las empresas privadas que lleven a cabo un seguimiento y una evaluación continuos para detectar sesgos sistémicos, como se establece en la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial adoptada por unanimidad por nuestros Estados miembros en noviembre del 2021, añadió Adrouei Azoulay. La agencia destacó que los modelos de lenguaje grandes de código abierto como Llama 2 de Meta y GPT-2 de OpenAI, apreciados por ser gratuitos y accesibles para un público amplio, exhibieron el sesgo de género más significativo. Sin embargo, también concluyeron que su naturaleza abierta y transparente puede ser una gran ventaja para abordar y mitigar estos riesgos, mediante una mayor colaboración entre la comunidad investigadora mundial. En contraste, modelos más cerrados como GPT 3.5 y 4, la base de ChatGPT y Gemini, presentan mayores desafíos en este sentido, señalar. Bueno, ¿cómo ves este estudio que lanzó hace poquito Sí. la UNESCO? Bueno, a ver, lo veo totalmente real. O sea, esto está ocurriendo y no está ocurriendo ahora. O sea, al final, una cosa hay que tener clara, es los grandes modelos están entrenados con los grandes datos de Internet, ¿no? Y en los grandes datos de Internet, y cada vez si nos vamos a historiales más atrás, ¿no? A datos pasados, pues realmente va a haber sesgos mucho más marcados que los que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, la importancia en la que estos modelos den o ponderen ciertos datos, pues es los sesgos que estamos viendo. Pero es que esto es así, o sea, nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos sesgos. Entonces, no le pidamos a la IA que también sea perfecta, cuando nosotros no lo somos, ¿no? Eso es algo en lo que nos tenemos que basar desde un principio. A partir de ahí, pues bueno, es que al final los datos, bueno, pues muchas veces están voy a decir, corruptos o no están limpios y se ha hecho un entrenamiento a grandes volúmenes. Estas empresas muchas veces hacen entrenamientos a grandísimos volúmenes que muchas veces tienen datos que llevan sesgos que ni ellos mismos localizan, ¿no? Y a veces salen en los momentos menos esperados, ¿no? Y eso pasa. Yo escribí un artículo hace no mucho donde había un estudio en la Universidad de Oxford donde veía que uno de los grandes datasets del mundo, donde se alimentaban modelos como podía ser Stable Diffusion o se podían dar incluso GPT-4, estaban corruptos porque había un pequeño porcentaje de imágenes que tenían contenido sexual, ¿no? Contenido de menores. Y habían entrenado con esos modelos, ¿no? Y esos modelos habían entrenado con esos datos. Es verdad que una cantidad mínima, pero ya había un sesgo, ¿no? Ya podría salir ciertas imágenes de esa IA generativa con un sesgo sobre esta connotación sexual, ¿no? Entonces, era muy importante y se había demostrado de ello.
también se ha demostrado, y hay también un estudio lo que dice que si tú eres una persona de raza blanca y género femenino, la inteligencia artificial es más afín a ti, es decir, a tus gustos y a tus preferencias. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, la connotación de los datos con los que has sido entrenado, pues normalmente es más afín hacia ese estereotipo de persona. ¿Quiere decir que si eres un hombre y de otra raza va a ser malo contigo? No, no, en absoluto. También será buena, pero tiene una mayor alineación con ese tipo de género. ¿Por qué? Porque lo arrastra. O sea que realmente esto ocurre y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y los datos perfectos pues aún no existen. Y ahora se está trabajando mucho con el dato sintético, ¿no? Pero al final el dato sintético, que es el dato que genera la propia inteligencia artificial para alimentarse ella misma, también llevará sesgos, que también estará en cierta manera influenciado de los datos reales, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo creo que hay que conocerlos, es decir, igual que siempre han existido esos sesgos y han existido estas connotaciones, pues saber que la IA está creado en muchos casos a nuestra semejanza a nivel de datos. Por lo tanto, entendámoslo, intentemos trabajarlo, intentamos entenderlo, intentamos corregir a esa inteligencia artificial, igual que eduquemos. Es decir, creo que también hay una parte importante que es educar a la inteligencia artificial. Creo que muchas veces no nos ponemos en esa situación, ¿no? A la inteligencia artificial también hay que educarla, ¿no? Hay que educarla en gran medida y corregirla en gran medida para, bueno, que al final nos pueda dar una mayor productividad y una mayor calidad, ¿no? en sus respuestas. Es que mira lo siguiente, la otra vez me comentaban un ejercicio muy simple para que llevemos esto a un ejemplo. Me decían, creemos una imagen y simplemente el prompt de la imagen tiene que decir, créate un médico exitoso en su carrera. Y automáticamente la imagen reproducía un señor ya de edad, canoso, un hombre, sí. ya de avanzada edad, con su bata, creaba un señor. Entonces, es correcto lo que tú dices, que finalmente como seres humanos pues no podemos pretender de que prácticamente la inteligencia artificial nos lea la mente de acuerdo a lo que nosotros pretendemos sacar en ese momento, sino que aceptar ese sesgo con el que ya viene, ¿no? Sí, probablemente si hiciésemos esa misma pregunta a un gran número de la sociedad, pues a lo mejor la primera imagen que te viene a la cabeza pueda ser ese médico que tú mencionas, Emerson. Luego es verdad que luego lo paras un momento y dices, bueno, espérate, es que puede ser perfectamente una mujer o un chico joven con un talento de una carrera súper brillante que lo ha obtenido, ¿no? Entonces, creo que ni eso, ni tampoco los últimos ejemplos que hemos visto en Gemini, ¿no? Ahora, que es como se pedían soldados del año 1939 y salían soldados de raza negra, ¿no? En vestidos con el uniforme alemán, ¿no? Entonces, no lo sabía. Creo que han querido compensar esos sesgos de una manera muy artificial y tampoco están obteniendo reales. O sea, eso no ha ocurrido lo que me estás dando. Es verdad que le has limpiado completamente el sesgo, pero eso no es la realidad de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, creo que es muy complicado. O sea, son situaciones en las que realmente donde mejoraremos aquí es lo que te decía antes, ¿no? En nosotros educar a esa inteligencia artificial y reconocer, o sea, asimilar que realmente, pues bueno, los datos con los que están entrenadas son datos que mejorarán con el tiempo, pero que ahora mismo, pues bueno, lo que te va a dar es una probabilidad. O sea, al final lo que hace la inteligencia artificial es mostrar una probabilidad, una generación de probabilidad del dato que tú esperas. Y la mayoría de la gente espera un dato concreto, es el que te va a lanzar. Luego, que tú estés de acuerdo o no, que tú reflexiones sobre ese dato, está en ti, no está en la inteligencia artificial. Súper. Yo quisiera que hagamos la reflexión de a futuro de tú cómo crees que puede afectar este tipo de sesgos en determinados grupos, que quizás pueda generar más odio, o cómo debemos nosotros trabajar en la inteligencia artificial para que no sucedan este tipo de artículos. Bueno, ya lo están manifestando y una forma de abordar los problemas es identificándolos, pero ¿cómo podríamos trabajar en mitificar este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que en educación realmente, que es donde tendría que estar la base, ¿no? Es decir, en cómo educamos, ¿no? a los alumnos que van a salir hacia ese mundo futuro.
Yo creo que para mí hay tres pilares fundamentales. Uno es educar con inteligencia artificial, es decir, que es lo que hemos estado hablando antes mucho, Emerson, que es bueno, pues educar utilizando herramientas de inteligencia artificial que me permite ser más productivo, mejor llegar a mis objetivos, mejorar el tiempo, etcétera, ¿no? Ser más motivador. Pero hay una parte importante que es educar inteligencia artificial, es decir, enseñar qué ocurre detrás de esa caja negra, es decir, por qué realmente si yo le meto un input de esta manera o le meto un prompt de esta manera me saca esto y por qué no me saca lo otro, es decir, entender un poco qué ocurre ahí atrás, porque eso nos va a permitir reforzar nuestro pensamiento crítico y reflexivo. Y por otro lado, aprender acerca de la inteligencia artificial. Creo que hay que enseñar en las escuelas la parte ética y la parte legislativa de la inteligencia artificial. O sea, es muy importante que un alumno sepa que, bueno, que hay una cierta ética y un marco ético de la inteligencia artificial ahora en la ley que tenemos en Europa, en el proyecto de ley, donde, bueno, es verdad que la ética no es un marco jurídico, pero nos permite, bueno, pues tener una IA fiable, es decir, entender realmente que hay que tener una transparencia en los algoritmos que se hacen, tener una transparencia en los datos por los que se entrenan los modelos. ¿Qué está pasando? Que las grandes empresas privadas, yo que suelo leer muchos papers científicos, cada vez me cuesta más en ver un paper científico que me cuente realmente lo que están haciendo, ¿no? Que cómo entrenan un modelo, qué tipo de parámetros usan. Se convierten al final en artículos más comerciales que no nos ocultan muchísima de la información, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil el poder hacer reflexiones sobre esos modelos y poder usarlos, ¿no? Entonces, creo que educar con la inteligencia artificial y acerca de la inteligencia artificial. Creo que manejando esos tres pilares fundamentales tendremos una sociedad mucho más reflexiva, ¿no? Mucho más con un pensamiento más crítico ante esta tecnología, y eso lo que nos permitirá, pues bueno, pues también educar, ¿no? Como decía yo antes, a esa inteligencia artificial, pero tenemos que basarnos en la ley, en la ética y en el conocimiento. Si no tenemos esas herramientas, por decirlo así, será complicado, ¿no? Al final sucumbiremos un poco a lo que nos diga y no por donde nos lleve la inteligencia artificial, y ya no la inteligencia artificial, sino la empresa probablemente que esté detrás de esa inteligencia artificial. Acabaste de decir una palabra clave, y tú consideras que nosotros tenemos que volver a trabajar en algo que en algún momento estuvo de moda, que es el pensamiento crítico, precisamente para mitigar de que no comamos entero de todo lo que posiblemente pueda afectar estas 5 grandes empresas a nivel de inteligencia artificial sobre nosotros? Total, o sea, creo que eso, si ya tuvo peso en su día, o sea, ya tuvo importancia en su día, Emerson, creo que ahora tiene mucho más. O sea, creo que la inteligencia artificial le ha dado más valor a esas habilidades, ¿no? Y una de las habilidades importantes del ser humano es esa capacidad de reflexión y de pensamiento crítico a la hora de, bueno, pues contextualizar ciertos datos, ¿no? Que se nos arrojan y bueno, tener ese momento de parar, ¿no? y reflexionar sobre lo que ha ocurrido o lo que nos está dando, y a partir de ahí generar nuestra propia información, nuestro propio conocimiento, ¿no? Creo que ahora mismo ese valor es importantísimo el trabajarlo desde las aulas. Súper. Pues bueno, te comento que ya estamos llegando al final. Quisiera que hagamos un rápido recorderis de todo lo que hablamos en esta sesión. Hablamos sobre las tendencias en educación, este artículo sobre los estereotipos en inteligencia artificial, hablamos sobre tu experiencia como profesor y tus 2 grandes proyectos que de verdad espero que los puedas retomar o encaminar hacia alguien que pueda seguirlos sacando adelante. ¿Qué mensaje, cuál sería el buen dato que les quisieras dejar a las personas que nos están viendo y escuchando? Bueno, yo creo que el buen dato que podría dejar hoy es la inteligencia artificial ha venido para quedarse, es decir, está aquí, y que realmente en el ámbito educativo creo que es primordial el conocer bien a la inteligencia artificial para poder educar correctamente. Creo que es algo esencial, es decir, el manejar una herramienta de inteligencia artificial no es conocer la inteligencia. Creo que si vamos a enseñar inteligencia artificial y lo vamos a integrar correctamente en las escuelas, hay que conocerla. Desde todos los ámbitos, desde el ámbito de usabilidad como herramienta, desde la parte más técnica y también desde su parte ética y legislativa, ¿no? Creo que nos tenemos que preparar en esos 3 pilares y a partir de ahí podremos educar y podremos construir un aprendizaje en base con esta tecnología. Jorge, muchísimas gracias. Estoy súper encantado de haberte tenido aquí. Espero volver
a hablar Claro. contigo para saber el estatus de tus proyectos, de esos artículos espectaculares que publicas. Muchísimas gracias, Emerson. Ha sido un placer de verdad estar aquí y compartir este ratito con vosotros. Y la verdad que un gusto. Y seguro que nos volvemos a encontrar, de verdad. Vale. Bueno, amigos, fue Jorge Calvo Martín. Recuerden que sus redes sociales las van a encontrar publicadas aquí en la parte inferior del video. Es un especialista en inteligencia artificial y más que él es matemático. Él sí les habla desde lo crudo, desde la lógica para llegar allá. Entonces, pues nada, súper invitadísimos a que lo sigan, vayan y búsquenlo, vean sus artículos que tienen gran contenido de valor. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.